Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos la suerte de contar entre nosotros en nuestro IE con Marco Serrano, que es profesor de Lengua y Literatura y jefe de estudios del IE Miguel de Cervantes, pero hoy no está aquí por ese motivo. Hoy está aquí por su papel como activista altamente implicado por los derechos LGTBI. Dentro de un rato va a impartir un taller a nuestros alumnos de primero de bachillerato que se llama Diversidad, modo ON. Una actividad que está relacionada con la celebración del Día contra la LGTBI-fobia, que será el próximo domingo 17 de mayo. Marco es un luchador incansable por los derechos LGTBI, por la igualdad y por dar visibilidad a realidades que todavía, por desgracia, siguen siendo desconocidas y, peor todavía, incomprendidas. Marco, creemos que escuchar tu experiencia, reflexionar juntos, nos ayudará a que nuestro instituto, nuestro IE, ¿vale?, sea más respetuoso, seguro e inclusivo para todos. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y dedicarnos tu tiempo. Bueno, yo lo primero es daros las gracias a vosotros y a vosotros por invitarme, porque al final necesitamos centros educativos que apuesten por la diversidad y que al final visibilicen una realidad que forma parte de nuestro día a día. Así que, bueno, pues muchísimas gracias y espero que esto llegue y, bueno, enhorabuena por la iniciativa. Vale, muchas gracias. Nosotros, un poco coloquio, ¿vale? Pero yo te voy a hacer una serie de preguntas, tú me las contestas como tú quieras, ¿vale? Lo primero es preguntarte cómo comenzaste como activista de los derechos LGTBI y qué significa para ti el ser activista. Pues yo comencé en el activismo de una manera pues casi, bueno, casual y no tan casual, las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque llegó un momento en mi vida que yo me planteé, bueno, tenía una vida estable, mi pareja, mi casado, mi marido, y bueno, me di cuenta que yo estaba disfrutando de una serie de derechos que se lo debía a mucha gente que había luchado previamente. Entonces yo sentía que tenía como una especie de deuda, y esa deuda, moral o ética, como queramos llamarla, quería zanjarla de alguna manera y quería aportar yo también mi granito de arena, y lo que hicieron muchos y muchas, pues quería continuarlo. Y entonces empecé a indagar, te estoy hablando de hace prácticamente pues, más de 15 años. Y empecé a dar con algunas asociaciones, muy poquitas, porque la cantidad de asociaciones que vemos hoy en día no la había hace 15 o 20 años. Y curiosamente pues di con una federación, la Federación Arcoíris. Me gustó mucho la filosofía y la manera que tenían de plantearlo todo. Había un listado de teléfonos enorme y yo pues escribí un correo, llamé a uno y tuve la suerte de que uno de esos correos y teléfonos que cogí era el presidente de la Federación Arcoíris. Entonces le gustó el planteamiento, lo que yo le había dicho, que quería llevarlo un poco más a las zonas más rurales, más al interior, y empezamos a contactar. Y ya pues tuvimos cita en Málaga y a raíz de ahí comenzó mi andadura un poco dentro del activismo. ¿Y entonces cuando decides fundar Siente, la asociación que hay en Lucena? No. Eso vino mucho después. Sí, porque claro, al principio yo comencé con pequeñas actuaciones. Él me iba dando material, me iba formando también un poquito y empecé dando algunos talleres en algunos centros educativos, otros que no eran centros escolares. Y bueno, fui un poco el representante de la Federación Arcoíris por la zona aquí de la Subbética. Y poco a poco fue cuando ya fue madurando la idea de la asociación, pero eso fue más tarde. Al principio mi activismo fue con la federación y luego ya más adelante fui evolucionando también y cambié. Y entonces fue cuando ya se fundó Siente. Siente, vale. Y bueno, y cuéntanos un poco cómo surgió todo, pues quién te ayudó, tuviste apoyo local. Sí, evidentemente, si no hay un apoyo al final institucional que te acompañe, si no hubiese estado el ayuntamiento también en su momento, pues la verdad que hubiese sido muy difícil, muy complicado, porque es verdad que esta realidad es mucho más visible en zonas, pues, grandes capitales, pero cuando nos vamos a ciudades un poquito más pequeñas de interior, esto cambia radicalmente. La Federación Arcoíris me ayudó mucho, pero realmente el detonante fue precisamente trabajando en mi instituto. Yo estaba colaborando en el equipo de mediación y convivencia y claro, pues es cierto que bueno, aquí todo el mundo sabe que yo estaba casado, y uno de los alumnos me pidió una entrevista. Y digo, bueno, como tiene el equipo, miré y lo entrevisté allí en el aula de convivencia de mi instituto. Y entre las charlas hubo algo que me dijo que me impactó y me dijo que quería que le encantaría ser como yo.
Y bueno, yo me quedé, digo, ¿qué tengo que hacer como Qué yo? bonito, qué A guay. ver, me sentí muy halagado, pero digo, yo como yo. Y claro, ya empezó a hablarme de mi marido, empezó a hablarme de mi situación, y me di cuenta que entre dos aguas él intentaba pues decirme y explicarme a su manera, y le gustaría ser como yo, pero porque quería vivir libremente Su como sexualidad, yo. claro. Y claro, yo me di cuenta y dije, claro, me ha dicho que quiere ser como yo porque en realidad soy el referente que tiene cerca. No tiene más referente a lo mejor, y entonces ha acudido a mí. Y entonces me di cuenta que en ciudades y localidades como esta, pues hace falta visibilizar referentes y tener un lugar donde poder acudir. Y dándole vueltas, pues dije, pues venga, pues vamos a montar una aquí también, en Lucena. Y surgió Siente. Pues genial. Tengo aquí algunas preguntas más que no me gustaría que dejara sin respuesta. Tú has sido adolescente también. Sí. Ahora eres un hombre pues ya Sí. adulto, clarísimamente tu sexualidad la tienes definida, sabes lo que quieres. ¿Cómo viviste este momento en tu adolescencia, en el instituto? Pues en el Instituto de la Adolescencia, yo a mí cuando me preguntan, ¿tú tuviste una adolescencia totalmente feliz, una infancia totalmente feliz? Pero también por una cuestión, y es que yo intenté encajar en un molde. Claro. Y yo conseguí encajar en un molde. Entonces, como yo en esa edad tampoco tenía perspectivas de otro tipo, pues yo encajé. Y me dejaba llevar un poco por los estereotipos y las normas sociales que había en ese momento. Y ese fue el motivo de por qué yo tuve una adolescencia y una infancia feliz. ¿Pero tú no sentías, por ejemplo, que te atraían? No. ¿Que no lo sentías? No, yo ¿Vale? en esa etapa ni siquiera muchas veces me lo replanteaba. Y pensándolo yo muchas veces fue realmente porque es que yo no me planteaba esa realidad porque es que no la había visto. Yo creía que no existía, es que a mí no, en cuanto ya me fui a estudiar fuera, cuando ya empecé a conocer otras realidades, iba evolucionando también como persona, porque la sexualidad al final también es algo que va evolucionando, no es algo estanco, pues me fui dando cuenta de que, oye, pues a lo mejor debería abrirme un poco más a lo que realmente siento. Y cuando ya vas conociendo otras realidades, otros referentes, de ahí la importancia de los referentes, fue cuando ya vas dando el paso y también poco a poco te vas descubriendo y te vas dando cuenta que, bueno, lo que hiciste en su momento estuvo genial y estabas feliz, estabas contento, pero ya evolucionamos también y la sexualidad también va cambiando y no hay que ponerle puerta a nada. Y ya pues, poco a poco, pues de manera muy natural, fue surgiendo todo. En el instituto hablamos de muchos temas, pero de sexualidad, de diferentes tipos de sexualidad no solemos hablar. Yo algunas veces en mis clases utilizo, por ejemplo, cuando estoy poniendo una, no sé, pasar a pasiva, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, John loves Mary, ¿no? Y otras veces pongo John loves Peter. Y me dicen los niños, maestra, ¿te has equivocado? Digo, ¿que me he equivocado? ¿Por qué? Es que has puesto que John quiera a Peter. Digo, ¿y me he equivocado? Yo no me he equivocado. Es que John no puede querer a Peter o Peter puede querer a John. Entonces, ¿por qué es importante que lo mismo que se habla de otras cosas, de otras cosas educativas, sí, se debe hablar de los diferentes tipos de sexualidad en los institutos? Pues porque al final nosotros estamos preparando a personas, porque nosotros trabajamos con personas, que es algo que no se nos puede olvidar. Entonces, al trabajar con personas que van a desarrollar una vida adulta en la sociedad, hay que prepararlos para la realidad. Y la realidad es que cada uno de nosotros pues somos diferentes y diversos. Y hay que saber convivir en armonía con todo el mundo. Aparte de que, bueno, todos sabemos que normalizar realidades que a lo mejor no están tan estandarizadas ayuda también a que casos de bullying, acoso escolar, eso no ocurra. Entonces, al final, normalizar, hay que hablar de este tipo de cosas porque es normalizar y es visibilizar, y eso es lo que ayuda al final a crear una sociedad pues, más armónica, donde se viva mejor, donde todos estemos más a gusto, y por eso es tan importante el trabajo en los centros educativos. Tú has dicho, Antonio, una cosa que me parece muy interesante y es que encajaste muy bien en el instituto, que ni siquiera te planteaba otra realidad sexual a la que tú veías como estándar y como lógica, ¿no? Pero hay mucha gente que sí se da cuenta ya, muchos niños, muchos chavales, de que esa sexualidad, de que si los niños están diciendo esa niña está muy buena, es lo que está pensando, el que está bueno es el otro. Sin embargo, lo callan, ¿vale? Sí. ¿Qué le dirías tú a estos niños, a estos adolescentes que quieren mostrar, que ellos saben ya su sexualidad y quieren mostrarla, pero claro, sin embargo, pues no se atreven o todavía, pues, prejuicios? Exacto, los prejuicios, eso los prejuicios. Es una gran lacra. Pues, en definitiva, yo lo único que digo es que en cualquier aspecto de la vida, al final, hace falta algo que es la valentía. Claro, pero tú decirle a alguien que sea valiente es muy fácil. Muy fácil, claro. Entonces, para mí, lo que me vino a mí mejor en mi momento, aunque yo di el paso más adelante, fue pedir ayuda. Es decir, dirigirte a alguien
que te pudiera dar el sostén y llevarte un poquito de la mano. ¿Pero te refieres a alguien de la familia, algún amigo? O no, una asociación, ¿Una en este asociación? caso, Vale. alguien pues, que tú creas que puede ser un buen referente para ti, que te puede ayudar. Pues yo creo que lo primero es pedir ayuda y poco a poco, dando pasos y siendo muy valiente, porque en esta vida al final hay que ser muy valiente, pues asumir que para ser libre hay que luchar y hay que combatir determinado tipo de estereotipos, sí, pero en esto y en muchos otros aspectos de la vida. Así que quizá a mí el mejor consejo es el pedir ayuda, porque muchas veces solo las cosas cuestan. Para ahondar un poco en esto, los mayores ya sabemos cómo pedir ayuda, qué números llamar, pero, por ejemplo, un niño que quiere esto, si googlea, por ejemplo, asociaciones para pedir ayuda, encuentra números fácilmente, lo digo por si nos están escuchando, que sepan que es fácil. Claro, hoy en día sí. Hoy en día sí. Antes, en mi época, claro, que tampoco me lo he planteado porque tampoco lo iba a buscar y no lo iba a encontrar. Pero hoy en día sí. Hoy las redes sociales, que pueden ser que hayan hecho mucho daño en muchas cosas, pero también hay muchas cosas positivas que ha tenido Internet, las redes sociales, las páginas web. Al final, un golpe de clic, tú puedes tener contacto. Entonces, pues eso es una puerta que antes no la teníamos. No. Y los animas, por supuesto, ¿no? Los animas a que no estén escondiendo, a que no estén esperando, por ejemplo, a irse a la universidad, que ya desde que lo sepan, ya lo muestren y Ese era uno de los motivos también de por qué creamos Siente, porque al final hay que esperar a dar el paso de irte de aquí a una ciudad grande para poder vivir más libremente. No, en las zonas más rurales, más interiores, también ese derecho tiene que existir y tiene que estar. Entonces también por eso la creamos. Y además teníamos un grupito joven que fue muy dinámico cuando empezamos y entonces yo lo animaría. Entonces porque ya hay recursos, por suerte, los hay. Así que dar ese paso, ser valiente y hacerlo. Además que nosotros hablamos desde nuestra perspectiva de irse a la universidad, pero es que hay mucha gente que no va a la universidad. Hay mucha gente que acaba el instituto, acaba un ciclo formativo y lo que hace es incorporarse al mercado laboral y se queda en su pueblo, en su ciudad, donde sea, con más motivo, ¿no? Vale. Y ya por último, me gustaría preguntarte, como sociedad, ¿qué errores cometemos a veces sin darnos cuenta con respecto al colectivo LGTBI? Me explico. Yo puedo intentar hacerlo lo mejor que pueda, y hay hombres que intentan hacerlo lo mejor que pueden con las mujeres y hacen micromachismo y no se dan cuenta. Entonces el micromachismo, digamos que es el error más común de la no igualdad. ¿Cuál es el error más común que la gente, aun siendo conscientes de que el colectivo hay que apoyarlo, de que a la gente con diferente sexualidad hay que respetarla, hay que apoyarla, hay que visualizarla y ser pues lo que es, o tiene una sexualidad diferente, una persona normal? ¿Qué errores cometemos como sociedad con la gente LGTBI? Como sociedad, yo creo que cometemos muchos aspectos, pero en el caso del colectivo, lo primero es que se cree que ya está todo conseguido. No, de que esté todo conseguido, no. Y esto basta simplemente con preguntarle a las propias personas del colectivo. Si las propias personas del colectivo te siguen reclamando que aún queda mucho por andar, quedará, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo es la desinformación. Es verdad, por eso es tan importante que lo veamos en la escuela, por eso está la desinformación que ocasiona prejuicios. Y sin darnos cuenta, como nos han educado de una determinada manera y dentro de unas determinadas pautas, eso te lleva a actuar de una forma que muchas veces una palabra pues puede hacer mucho daño sin que uno se esté dando cuenta. Claro. Entonces, eso es lo que te digo, como los micromachismos en la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué cosas todavía decimos que no deberíamos decir? No sé. Bueno, ponme un ejemplo, por ejemplo. Yo te podía contar muchas anécdotas. Me hace mucha gracia, por ejemplo, por el hecho de ser gay o por el hecho de ser homosexual, parece que me tienen que gustar todos los hombres. Eso me ha ocurrido muchísimas veces. Digo, pero bueno, tú por ser hetero te gustan todas las mujeres, sea del sexo opuesto, o todos los hombres. Claro. No, error. O otros, por ejemplo, el tema de la bisexualidad, ¿no? El hecho de que te puedan llegar a sentir atracción sexual por dos sexos. Parece que es la etiqueta de vicioso, ¿no? Entonces, claro, sí. Pero eso es por falta. Yo conozco a mucha gente que dice, yo comprendo a los homosexuales, los comprendo. Porque a ti te gustan los hombres y eres un hombre, y te gustan las mujeres, eres una mujer. Pero yo me he encontrado con un montón de gente que dice, pero a los que le gustan los dos, eso no es nada. Eso es que es un vicioso. Claro, pues, esa frase, vamos, claro, pues, me la he encontrado un mogollón de veces. Pues yo, por ejemplo, a mí cuando muchas veces me dicen, bueno, entonces tú, si yo pudiera elegir, yo elegiría pues bisexual o todo aquel que tuviera un campo pues mucho más amplio, mejor. Porque así sí que es verdad que dices, mira, no tengo problema absolutamente de nada. Pero es verdad que todavía los prejuicios y la desinformación está ahí. Entonces hay que hacer un proceso de reeducarnos, quitarnos muchos falsos mitos y reeducarnos un poquito. Y hace falta mucha información, porque, por ejemplo,
Todo el mundo más o menos comprende hoy en día lo que es un bisexual, comprende lo que es homosexual, lesbiana, incluso trans, parece. Pero, por ejemplo, yo el otro día vi una película, Marco, que es Mi querida señorita. Sí, de ¿vale? los Javi. Yo no había oído yo, y La tengo 56 años. O sea, había oído algo, pero que no sabía lo que era realmente. Y cuando lo descubrí me quedé pasmada. Sí. Porque el sufrimiento que debe tener una persona intersexual desde pequeña tiene que ser horrible. Entonces, fíjate, hemos lanzado ahora un término intersexual. ¿Qué? ¿Podría explicar lo que es intersexual? Sí. Que quizás sea lo... Sí, esa es la I, ¿no? LGTBI. La I, LGTBI. Intersexual, pues al final son personas que presentan características sexuales pues, de ambos sexos, ¿no? Lo que biológicamente decimos como hombre y mujer. Y pues claro, ¿qué es lo que ocurrió durante mucho tiempo? Esta realidad ha estado muy invisibilizada, porque cuando eras muy pequeño y los médicos detectaban que tú podías tener estos dos tipos de características, pedían incluso a las familias... Te extirpaban una de ellas, sí, físicamente. Que eligieran. Problema que tú estás eligiendo por una persona, claro, a un bebé, ¿no? Pero tú estás tomando una decisión que lo va a condicionar de por vida. Y va a tener que hormonarse de por vida esa persona. Claro, porque al final tú estás eligiendo por uno. Lo que sale en la película, que yo me quedé, digo, tiene que ser un sufrimiento horrible. Pues eso es una realidad por la que se está luchando mucho. De hecho, yo sé que hay muchas asociaciones, organismos, por ejemplo, en Sevilla, conozco a varios, que se están moviendo mucho con el tema de la intersexualidad, porque claro, el colectivo es muy amplio. Y además hay conceptos que muchas veces se solapan, el concepto de orientación, de identidad, de expresión de género. Entonces yo sé que es algo complejo, pero complejo porque llevamos mucho tiempo que esto ha sido un tabú y esto hay que ir poquito a poco desgranando todas las realidades que hay y darle respuesta a todo este tipo de personas, porque se han cometido aberraciones a lo largo de la historia. ¿No? Y ya hace poquito, no hace mucho. Esta chica descubre en plena madurez, que tenía casi 30 años, pues lo que le habían hecho sus padres, que seguramente con la mejor intención del mundo, por lo que tú dices, por desconocimiento y por... Y porque siquiera que era lo que se tenía que hacer. Tenía que hacer, además los médicos te aconsejaban y lo hacía y ya está. Bueno, Marcos, ¿tú quieres añadir algo más a esta maravillosa entrevista? O... Pues nada, yo realmente siempre creo que al final de lo que se trata es de que la vida que tengamos aquí hay que vivirla lo mejor que podamos. Hay que intentar exprimirla al máximo, cada uno a su manera, a su forma, y ser libre para poder tomar las decisiones. Y al final eso solamente depende de nosotros como sociedad y de que nos agarremos todos fuertes de la mano y de que al final que digamos, vamos a ser felices, que es de lo que se trata. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Marcos. Nada, a vosotros.